¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de la espada, hermanas, amigos que están viendo este video? Les mando un afectuoso saludo y es un gusto para mí poder compartir con ustedes o continuar este estudio del capítulo 3 del libro de Hechos. Ustedes vienen estudiando el libro de los Hechos y hoy nos tocan 10 versículos que van del versículo 1 al versículo 10. Son solamente 10 versículos, pero son 10 versículos suculentos, ¿no? Dice el evangelista Lucas que él escribió este libro y también el Evangelio de Lucas para ordenar las cosas que habían ocurrido y para que conociésemos la verdad de los hechos. Y esta verdad es una verdad que puede transformarnos, que puede cambiar algunas cosas en nuestra vida. Así que los invito a ver un videíto que muestra en forma bastante literal lo que serían estos 10 versículos que vamos a estar viendo y enseguida arrancamos con el estudio. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, muy bien, muy bueno el video. Hubiese sido muy interesante poder estar ahí para ver lo que esa gente pudo ver en vivo. Vamos a entonces estar mirando estos versículos y dice el capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿sí? La hora novena era una hora especial para los judíos y también para los cristianos, porque esa hora novena fue la hora en que el Señor Jesús dijo, no hacía mucho tiempo atrás, consumado es, había muerto en la cruz a esa hora, la hora novena, que eran las 15 horas, las 3 de la tarde para nosotros. Y dice que subían al templo juntos Pedro y Juan, y que era la hora de la oración. Algunos dicen que ellos iban a orar, pero otros dicen que en realidad ellos iban en forma estratégica a ese lugar y en ese momento especial
porque era un momento en donde iban a encontrar a muchos judíos. Y recuerdan que el Señor Jesús había encomendado la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, empezando por la predicación a los mismos judíos. Y este iba a ser un día en el cual los judíos iban a volver a escuchar específicamente para ellos la predicación del Evangelio. Y este milagro que va a ocurrir acá es el disparador de esa predicación, es lo que llama la atención de todos los que estaban ahí, de los judíos que estaban ahí. Así que no sabemos si ellos estaban yendo a orar al templo, a cumplir con esa misión, o si lo hacían en forma estratégica. Lo cierto es que estaban yendo a ese lugar. Y iba a ser un día muy especial, porque ahí se iban a encontrar con un hombre, o, visto de otra forma, un hombre se iba a encontrar con ellos. Un hombre que dice del versículo 2, era traído todos los días, ¿no? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 22, se nos aclara además que este hombre tenía más de 40 años, había nacido paralítico. La idea de cojo para nosotros es alguien que renguea, pero la idea acá era alguien que nunca había podido caminar. Estaba totalmente limitado, era dependiente de otros y necesitaba que lo llevaran ahí a la puerta del templo y lo depositaran para que él pudiese mendigar. Y acá Lucas nos da un dato que uno dice, ¿por qué nos da este dato? No, dice que lo ponían ahí a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y esto nos muestra un gran contraste, porque esa puerta, según dicen los estudiosos, era una puerta que era la más hermosa, era una puerta que deslumbraba por su belleza, por su terminación, por lo que era la artesanía. Era una puerta preciosa, ¿no? Y uno podía apreciar en esa puerta la mano de obra del hombre, ¿no? Del ser humano, lo que puede hacer transformando la naturaleza, las grandes obras. Sin embargo, un contraste, ahí en la puerta, ante esa gran obra humana, yacía un hombre paralítico y que ningún ser humano podía hacer nada por él. Él, luego de 40 años, lo único que podía hacer era mendigar ahí en esa puerta. Y bueno, es muy probable, dicen algunos, que él haya conocido a Jesús, porque si estuvo 40 años yendo ahí a la puerta del templo a mendigar, muchas cosas habían pasado por ahí, y personas, y entre ellos el Señor Jesús, que fue perfectamente conocido por los judíos. No sabemos, quizás este hombre también intentó ser sanado, ¿no? Quizás le pidió a Jesús que lo sanara, quizás se lo pidió a los discípulos. Lo que sabemos es que Dios hasta el día de hoy le había negado esa posibilidad, y él era paralítico y seguía haciéndolo, y se dedicaba a mendigar. Pero todo iba a cambiar, hoy iba a ser un día muy especial para este hombre. Ahora, me hace pensar también cuando nos acercamos a Dios, creyentes y no creyentes, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué nos acercamos a Dios? Cuando nos acercamos a orar, en general, si bien podemos orar por muchas cosas, podemos adorar a Dios, podemos reconocer lo que Él es, en general lo que hacemos es agradecer o pedir, ¿no? Entonces, ¿para qué nos acercamos a Dios? Y este hombre se acercaba al templo a pedir limosna, ¿no? Estaba, dicen algunos, en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Porque este hombre lo que quería era una moneda. Y no sabía que en realidad este día iba a ser un día donde él iba a poder recibir algo mucho mejor de lo que él buscaba. Y a veces nos acercamos a Dios en busca de algo que creemos que es lo mejor para nosotros y sin embargo hay algo mucho mejor que Dios tiene para nosotros. Pero no solo nosotros los creyentes, mucha gente estamos acostumbrados a que se acerca gente a la iglesia y viene con grandes problemas. Y está bueno que se acerquen a la iglesia. No está bueno que tengan grandes problemas, pero la gente se acerca y pide soluciones. Y muchas veces nosotros no tenemos la solución que ellos están buscando. No tenemos para darles esa solución. Sin embargo,
ellos pueden encontrar, y quizás tú que estás mirando este video, puedas encontrar algo mucho mejor de lo que crees que necesitas si te acercas a Dios con la actitud correcta. Ahora dice el versículo 4, Hechos 3:4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro vio al mendigo, ¿no? Había un hombre ahí que estaba pidiendo limosna y Pedro vio al mendigo, fue capaz de verlo. Y yo pensaba que el Espíritu Santo está en nuestras vidas para guiarnos, para enseñarnos, para interrumpirnos y así nosotros poder cumplir la voluntad de Dios, poder ejecutar esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Pero ¿qué pasa si yo estoy distraído? Si no soy capaz de discernir lo que el Espíritu Santo me está diciendo, ¿no? Podría perderme de hacer algunas cosas y de vivir algunas cosas. Hay que estar atento a la interrupción del Espíritu Santo. Y Pedro, por alguna razón, puso los ojos en este hombre. Más allá de que el hombre estaba pidiendo limosna a viva voz, quizás, ¿no? Pero también nos ha ocurrido a nosotros, que vamos por un lugar y de repente alguien nos pide algo, y bueno, yo puedo continuar mi marcha como si nada. Pero Pedro, por alguna razón, y Juan se detuvieron y fueron capaces de ver a este mendigo. Ser sensibles a la voz de Dios. Es algo muy, muy interesante que lo noto aquí y me hace recordar una anécdota que me pasó. En una ocasión estábamos de vacaciones con Analía, con mis hijos. Habíamos alquilado una casita y la primera noche, luego de dormir, nos levantamos al otro día y no nos dimos cuenta, pero habían entrado a robar a la casa estando nosotros en el segundo piso, ¿no? La historia es muy larga, habíamos sentido algún ruido, ninguno le dijo al otro, estábamos medios entredormidos. Lo cierto que al otro día descubrimos que nos habían robado todas las cosas de valor que justo habíamos dejado abajo, ¿sí? Se habían tomado la molestia de buscar hasta lo más mínimo cosa de valor. Y bueno, ahí en ese momento llamamos a la policía, llamamos al dueño de la casa, obviamente nos queríamos ir y el dueño de la casa viene y bueno, muy atento, empieza a tratar de ayudarnos a buscar cosas o pistas en los alrededores, porque nos habían robado también los documentos. Y en un momento los documentos no aparecieron más adelante. Lo único que encontramos o que encuentra él me dice, este papel es de ustedes. Y me muestra un papel que decía Analía, José, Matías, Tomás, Sebastián, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y ese era un papel que estaba en la heladera de nuestra casa, que no tenía ninguna razón para estar ahí. Y no estoy diciendo con esto que milagrosamente el papel viajó, seguramente el papel viajó con nosotros. Y no sé por qué. Pero este hombre nos leyó eso y yo dije, sí, este papel es mío y me lo guardé. Estaba bastante, molesto y nervioso por lo que había pasado, ¿no? Armamos las valijas, nos subimos al auto y en ese momento me dice Analía, ¿te das cuenta lo que pasó? Le digo, sí, nos robaron. No, Dios nos cuidó. Dios nos dice que nos quiere mucho. Es increíble, es esa nota que apareció ahí. Y yo digo, bueno, sí. Y prendo la radio y justo tenía un CD que había hecho unas canciones de cuando era chiquilín, a los 17 años, que las habíamos grabado hace unos pocos años atrás con mi cuñado Mauricio. Y cuando lo prendo, se enciende en una canción mía que yo mismo escribí, es decir, yo sé por qué la escribí, y en una parte específica que decía, y muéstrame todas las cosas que tú haces, para que aprenda de tus obras cómo se debe transitar, ¿no? Y cuando mi esposa me dice eso, y yo escucho esa canción, me doy cuenta que sí, o entiendo que Dios nos estaba queriendo decir algo y que nos había cuidado, ¿no? Pero para mí, eso pasaba desapercibido. No lo hubiese visto, no lo hubiese sentido, ni siquiera lo estaría contando hoy. Mi esposa fue capaz de verlo, fue sensible a la voz de Dios en ese aspecto. Y para terminar la anécdota, aquella noche cuando volvemos ya a casa y voy a orar con uno de mis hijos, el más grande, él me dice, tendría ahora, no sé, pero 16, 15 años, 14, me dice, hoy Dios me habló por primera vez. Hoy claramente escuché la voz de Dios.
Le digo, ¿por qué? Bueno, por todo eso mismo que habíamos vivido y por lo que había sentido cuando pasaron esas cosas, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué bueno cuando uno es capaz de sentir la voz de Dios. Pagaría y me haría robar muchas veces para que yo, mis hijos, el burro primero, yo, mi esposa, pudiéramos decir, hoy Dios me habló, ¿no? Qué bueno. Y Pedro, no sé cómo, pero Dios le marcó algo y fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Él sabía que tenía que mirar a este mendigo y no solo mirarlo, sino que algo iba a pasar en ese momento. Así que no solo lo vio, sino que fue capaz de detenerse, ¿no? Fue capaz de detenerse para hablar con él. Vamos a leer ahora que él le dijo que lo mirara a la cara. Y eso también tenemos que estar dispuestos a hacer a veces, ¿no? A detenernos de lo que son nuestros planes, ¿no? Ante esa interrupción del Espíritu Santo, ser capaces de detenernos. Tengo otra anécdota que me hace recordar esto, y fue una vez que yo llegaba medio tarde a la cena del Señor, hace años atrás, y me encuentro con dos hermanos en la puerta de la iglesia, y al costadito, como deliberando a ver qué problema tenían. Digo, ¿qué pasó? Y dicen, bueno, acaba de llamar un hermano que tenía problemas físicos, había sido operado hace poco, y se cayó en su casa, él vivía solo, se cayó en su casa, sufría mucho dolor, y bueno, nos pide que vayamos a ayudarlo. Y el único que tenía auto era yo. Los otros, bueno, uno no tenía auto y el otro, el auto no arrancaba nunca, así que era como que bueno, y ellos me plantean ahí, bueno, no sé qué querés hacer, a ver si vamos, no vamos. Yo la verdad no recuerdo quién fue el que lo dijo de los tres, pero lo que sí sé que alguien dijo, si por ir en hora a la cena del Señor, que igual llegamos tarde, ¿no? Dicho sea de paso, pero si va a primar que yo tengo que estar en esta reunión y voy a dejar a mi hermano tirado, entonces mi religión no, hay algo que está fallando, ¿no? Y qué bueno que tomamos la decisión de ir a la casa de este hermano. Realmente nos estaba necesitando, estaba caído, tirado, y lo pudimos ayudar. En realidad me da un poco de vergüenza pensar que pasó por mi mente o por nuestra mente la posibilidad de dejarlo esperar, ¿no? Decir, bueno, después lo atiendo porque ahora yo tengo que venir acá a la reunión. Está muy bien participar de la cena del Señor, está muy bien estar en la reunión, pero era lo correcto ir a ayudar a este hermano que estaba necesitando ayuda urgente, ¿sí? Hay que ser capaces de poner en la balanza, ¿no? Detenerse y atender las cosas que verdaderamente importan, ¿sí? Pienso también que en esta época de pandemia esto puede ser algo útil porque está bien también que cumplamos con ciertos cuidados, con ciertos protocolos. Hay que hacerlo, ¿no? Porque, como decía, el otro día hablaba con un hermano, me decía, este tema de la pandemia causa más controversia que otros temas adentro mismo de la iglesia a veces, ¿no? Porque, bueno, están los que piensan de una forma, los que piensan de otra. Está bueno, es necesario cumplir con los cuidados, sin duda, pero tenemos que tener cuidado que los cuidados y los protocolos no nos dejen olvidar al que está necesitando ayuda, ¿no? Me acuerdo también hace poco, allá en la iglesia tenemos lógicamente un protocolo, hay que avisar para ir, anotarse, y bueno, y un jovencito ante la entrada de una persona nueva que pasa en la entrada no, pasó por la calle y dice, ¿a qué hora hay reunión? Le dice, bueno, las reuniones son tal, pero tenés que anotarte antes porque hay que cumplir con los protocolos. Y después nos reíamos porque quizás esa persona, si le ponemos una burocracia para llegar, lo íbamos a complicar, quizás ni viniese, ¿no? Entonces, había que anotarse, pero digo, en todo caso nos íbamos a dar de baja a alguno de nosotros para poder dejarle lugar a este hombre, si es que venía, ¿no? No era tan importante si había lugar o no para el hombre, ¿no? Así que bueno, estar dispuestos a detenernos y atender a la necesidad, ¿no? Entonces dice el versículo 5, Hechos capítulo 3, versículo 5, que entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos, ¿no? Cuando vio que Pedro y Juan se acercan a él, espera a ver si le van a dar algo, ¿no? Y acá viene la famosa frase, la épica frase del apóstol Pedro, dice el versículo 6, mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No? Este hombre nunca imaginó que hoy o ese día iba a ser el día de su sanidad. Él estaba esperando, rogando por una moneda y se encuentra con que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate y camina. ¿No? Qué bueno que no tenían plata ni oro, porque si le hubiesen dado una moneda no hubiese pasado nada. ¿No? A veces pienso eso también de la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo cuando lo pierde todo y ahí hundido en el lodo, él decide volver a su padre, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hundido en el lodo alguien pasa, tiene misericordia de él y le dice, toma unas monedas? ¿Lo hubiese ayudado o hubiese retrasado el regreso a la casa de su padre? ¿No? Entonces pienso, qué bueno que no tenían plata ni oro, o por lo menos que lo que tenían para darle era muchísimo más grande, mucho mejor, era superior a unas pocas monedas. Pedro y Juan tenían para compartir algo mucho más poderoso que lo que pueden ser unas pocas monedas. Y nosotros también tenemos eso. A veces nos gustaría ayudar a la gente de otra forma. Mucha gente que se acerca a nosotros en busca de soluciones, ¿no? Porque las crisis en la vida son momentos que a veces nos empujan en la búsqueda de soluciones espirituales, y eso está bueno, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Gente que se acerca con grandes problemas, pero que nosotros no podemos resolver. Nos encantaría poder hacerlo, pero no tenemos que desanimarnos. Tenemos que tener la convicción que tenía Pedro y que tenían Juan, que puede ser que no tenga plata ni oro, que puede ser que no tenga la vacuna para tu enfermedad, que puede ser que no te pueda devolver algo que hayas perdido y que humanamente no puedo hacer nada, pero lo que tengo es muy, muy valioso y es muy poderoso, ¿no? Es la posibilidad de acercar a alguien a Dios, es la posibilidad de que alguien comience una relación con Dios. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo tengo un mensaje poderosísimo para compartir con las personas que se acercan a nosotros. Y también para ti, que quizás estás escuchando y bueno, o venís siguiendo un poco los mensajes de la iglesia, que todavía no tenés claro cuál es el mensaje de Dios o la importancia de tener una relación personal con Dios, yo quiero también reafirmarte que, porque nos ha pasado a nosotros, el acercarte a Dios va a cambiar tu vida. Más allá del problema que estás teniendo, que venís teniendo. Más allá de que pienses que no hay solución. Este hombre tampoco tenía solución para su problema. 40 años mendigando, porque 40 años estaba paralítico y dependiente de los demás. Ni siquiera era capaz de ir solo para pedir. Pero ese día cuando pensó que quizás podía recibir una moneda, que pensó que eso era lo que estaba necesitando, él se encontró con la posibilidad de conocer al Dios verdadero. Y tú tenés también la oportunidad de conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, acercándote a Él y entendiendo quién era Jesús, ¿no? Acá dice que este hombre creyó en el nombre de Jesús. Más adelante, en los versículos que no vamos a estar viendo hoy, se aclara que él pudo volver a caminar porque creyó en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre poderoso. Es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Era Dios mismo, hecho hombre, que vino a rescatarnos a nosotros de nuestra vida arruinada por el pecado, por nuestro pecado propio y por el pecado de los demás. Para terminar, notar que este hombre, una vez sanado, nos relata el pasaje que saltó de alegría y no se fue a su casa, no se fue a buscar un nuevo trabajo, no se fue a contárselo a sus amigos o a sus familiares. Entró al templo y alababa a Dios, daba gracias a Dios. Así que este hombre en ese día comenzó a caminar en su vida espiritual desde el primer momento. Bueno, ojalá que este pasaje sea un pasaje que nos dé ánimo, que nos anime a compartir lo que tenemos, que nos
haga entender que no podemos compartir lo que no tenemos. Así que es necesario profundizar en estas cosas para poder beneficiarnos nosotros mismos y también poder ayudar a otros. Y estar atento al Espíritu Santo, que para eso está, o para eso Dios lo dejó con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para molestarnos, pero para empujarnos a esas cosas que Dios ha preparado y que si no estamos atentos van a pasar y nosotros las vamos a desaprovechar. Que Dios nos bendiga en este día y espero vernos pronto. Un abrazo.